Hoy vamos a hablar, caminemos en la luz. El tema, caminemos en la luz. Quiero en este momento también saludar a las personas que nos ven por las redes sociales. Dios les bendiga. Como siempre les digo, preparen primeramente su corazón, prepare su Biblia, porque usted va a recibir la poderosa palabra de Dios. Gracias por estar aquí también con nosotros. Primero de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 6. Vamos a estar hablando de caminemos en la luz. Y repito, para las personas que están todavía buscando en sus Biblias, que les gusta buscarlo en sus Biblias, Primera de Juan, la carta, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos, Señor, que prepares la tierra de nuestros corazones para recibirla, y no solamente recibirla, sino ponerla en práctica. Espíritu Santo, obra en el corazón de cada uno de nosotros y transfórmanos, que no salgamos como llegamos, sino que salgamos llenos de tu palabra y transformados por ella. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. La semana pasada, hermanos, si ustedes recuerdan, aprendimos cómo el apóstol Juan asegura las bases de su autoridad en esta carta. Él prueba en este mensaje que Jesús, que él lo había tocado o ellos lo habían tocado, habían tenido comunión con él y deseaban que todos los creyentes, así como nosotros, ¿verdad?, supieran que nosotros teníamos vida eterna como ellos tienen o tenían en Cristo Jesús. Él deseaba que todos los creyentes se mantuvieran en las sanas enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es el camino, hermanos. Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor. El apóstol deseaba que nosotros tuviéramos seguridad de la vida eterna. El apóstol deseaba que nosotros tuviéramos comunión con ellos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, la semana pasada vimos de la evidencia. Hablamos de la evidencia. Que el mensaje de esta carta es verdadero porque viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es Dios? Hoy vamos a entrar en este mensaje para descubrir qué nos quiere comunicar Dios a nosotros, la iglesia. Comenzando, hermanos, por decir que Dios es luz. Dígale al que está ahí a su lado, Dios es luz. En la antigüedad se determinaba, hermanos, la luz como algo positivo y la oscuridad o las tinieblas como algo negativo. Hoy en día nosotros hacemos la misma comparación. Le decimos a la luz positivo, esa persona es luz, o esa persona anda en luz. O sea, como decir en nuestro lenguaje coloquial, como que es algo positivo. O esa persona anda en la oscuridad,
como algo negativo. Lo interesante es, hermanos, que todo esto también, este mismo lenguaje, lo usa la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan dice en el versículo 1 que acabamos de leer, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad, se refiere a que Dios es todo bueno, Dios es todo santo, todo justo y que en Él no hay nada de pecado. Por el contrario, cuando la Biblia habla de oscuridad, en muchas ocasiones se refiere a todo lo que es negativo, perverso y pecaminoso. El autor de todo lo negativo, perverso y pecaminoso fue y es Satanás. Él es el padre de todo pecado, de toda mentira y de todos los que la practican. Jesús le dijo a unos judíos que lo despreciaban en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es el enemigo. Él es el padre de toda mentira. Por otro lado, en muchas partes de la Biblia el Señor se describe a sí mismo como la luz. Por ejemplo, en Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Gracias al Señor porque Él es la luz del mundo. Si no estuviéramos todos en oscuridad. ¿Usted se imagina un mundo en oscuridad totalmente? Pero el Señor es la luz de este mundo. También dijo en Juan 12:36, refiriéndose a Él mismo, mientras tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Iglesia, hay un contraste marcado entre la luz que es Dios y otro que es la oscuridad donde reina Satanás, el padre de mentiras y el autor principal de todo lo malo y pecaminoso. Así que nosotros necesitamos ser sinceros. Hermanos, cuando yo predico la palabra, yo me estoy predicando a mí mismo. Cuando Dios nos regaña, o usted se siente que Dios le regaña, no se sienta mal, siéntase que es su Padre que lo está corrigiendo. Me está corrigiendo a mí también. Porque antes de yo predicarle este mensaje a usted, ya Dios me lo ha predicado a mí. Ya Dios ha tratado conmigo y el Señor dice que al que Él toma por hijo, lo disciplina. Imagínense un hijo sin disciplina, que todo fuera amor, 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 pero no nos disciplina. Por eso decimos la verdad, porque amamos, decimos la verdad, lo que está en la palabra de Dios. Ustedes saben que aquí nosotros predicamos exactamente lo que dice la Biblia. No le ponemos ni le quitamos, sino exactamente lo que Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros. Y yo me incluyo en eso. Entonces seamos sinceros. El versículo 6 dice, que ya leímos, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Todos hemos entendido, hermanos, hasta este punto el contraste que existe entre la luz y las tinieblas o la oscuridad. Ahora, ¿qué quiere decirnos el Señor con la expresión andamos en tinieblas? Ponga mucha atención. Andamos en tinieblas.
Andar, la palabra andar, en el original hebreo se refiere a la manera de vivir de una persona. Juan comienza su enseñanza diciendo que una confesión de fe en Cristo requiere una vida que concuerde con ella. En otras palabras, vivir y comportarse de una manera contraria a lo que dice Dios o lo que dice Él, lo declara en su palabra, significa que no se está viviendo en la verdad, sino que estamos viviendo en una mentira. Hermanos, para ser más exactos, el verdadero cristiano no roba, no miente, no tiene sexo fuera del matrimonio, no envidia, no es orgulloso, no es iracundo, no se emborracha, no es chismoso, no es grosero, no mira pornografía. Pastor, entonces, ¿es una persona perfecta? No, no es que sea perfecta, pero pongan mucha atención a lo que el Señor nos va a ministrar en este momento. No es perfecta, pero ya no practica esos pecados que acabo de nombrar, sino que cae por error. Cae por error. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando dice no practica el pecado? Vamos a Juan capítulo 1, la carta, primera de Juan capítulo 1, versículos 3 y 8. Capítulo 3, versículos 8 y 9, 8 y 9. Dice así la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ponga mucha atención. Cuando dice la palabra allí practica, por ejemplo, una persona que practica, vamos a suponer, un deporte, béisbol, vamos a decir béisbol o fútbol. Nosotros los hispanos nos gusta mucho el fútbol, ¿verdad? El soccer o el béisbol. Hay personas que lo practican. ¿Cuántos peloteros hay aquí o futbolistas? Bueno, practica el béisbol. Practica el béisbol. Pero si soy yo, voy muy de vez en cuando. Me gusta ver, pero no me gusta practicar. En la vida espiritual, hermanos, sucede lo mismo. El cristiano, dice la palabra, que la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en él o en ella y no puede pecar porque es nacido de Dios. Como es nacido de Dios, no practica el pecado, sino que cae por error. Porque la naturaleza ya ha sido regenerado y su naturaleza no es la misma la de antes. Antes le gustaba practicar el pecado. Se gozaba uno con el pecado, le encantaba eso, pero ahora no. Ahora le duele pecar. No es que no peca, sino que le duele pecar. Es la diferencia. ¿Cómo nosotros podemos saber si nosotros hemos sido nacidos de nuevo? Le duele pecar. Quiero estar apartado de todo lo que a Dios no le agrada. Porque sabe que ofende a Dios. Sabe que Dios, Espíritu Santo, vive en él. El cristiano, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo vive en usted. Usted es residencia de Dios. Usted se puede imaginar con su mente, para Dios nada imposible es. Dios vive en los verdaderos cristianos. Aquel que se ha arrepentido y ha puesto la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, dice la palabra, viene y lo sella. Y usted se convierte en residencia de Dios, en la morada
de Dios por el Espíritu Santo. Qué cosa tan hermosa. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor en este momento por ese privilegio que hemos tenido? Por eso el cristiano tiene cuidado con lo que ve, a dónde va, qué oye, con quién anda. Antes nos metíamos en cualquier lado, ¿verdad? Veíamos cualquier cosa. Porque la simiente, como dice la palabra, la simiente de Dios no estaba en nosotros, pero ahora permanece en nosotros y no podemos pecar. No es que no pecamos, sino que no deliberadamente te vas al pecado. Ya no lo practicas por eso, porque tú sabes que Dios está contigo. Y cuando tú haces algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo se entristece dentro de ti, llora. Por eso el apóstol Pablo dijo: no apaguen al Espíritu con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo nosotros apagamos al Espíritu? Con el pecado, con el descuido de la oración, con el descuido de la palabra. Apartarnos del Señor, no venir a la iglesia, no estar estudiando, no estar congregándonos. Nosotros somos, hermanos, imagínense cuando vamos a hacer, aquí en Texas nos gusta hacer mucho el barbecue, ¿verdad? La barbacoa o las parrillas, le dicen en otros países, sobre todo ahora en verano que viene. Imagínese usted carbones encendidos, cuando nosotros los ponemos así. A mí me gusta ponerlos en una pilita así, todos junticos, y entonces los enciendo. Entonces cuando ya está la brasa ardiendo así, entonces uno los esparce, pero juntos. No es que usted agarra un poco y lo pone por allá y el otro por allá, no, sino que todos están esparcidos pero juntos. Imagínense eso en un contexto de iglesia, de nosotros como hermanos. ¿Qué pasa si un carboncito de eso yo lo agarro y lo pongo afuera? ¿Qué sucede? Se apaga. Así somos nosotros. Como hijos de Dios tenemos que estar junticos para mantenernos ¿qué? Encendidos. Encendidos, no apaguemos al Espíritu. Por eso es importantísimo congregarse. Por eso es importantísimo estar en los estudios. La vida aquí es corta, hermanos. Corta en este mundo. Nunca sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Por eso debemos ponerlo a Él primero en todo. Y estar, mira, encendidos. No importa lo que pasa, no, que esto está pasando en mi país, que esto está pasando en mi familia, no importa. Dios está en control. En todo momento. Eso nada agarra por sorpresa a Dios. Él está en control de tu vida totalmente. Y muchas de las cosas no las entendemos, hermanos, pero las entenderemos algún día cuando estemos en la eternidad. Pero mientras estemos aquí, debemos serle fiel. Debemos serle fiel. Usted es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? El cual tienen de Dios. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Sabían que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, ¿saben? ¿Por qué? Sigue diciendo la palabra. Porque han sido comprados por un precio. ¿Cuál fue ese precio? Jesús pagó por ti. El precio fue el precio de sangre. Jesucristo derramó en la cruz del Calvario sangre. La sangre preciosa de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado, no de algunos. No importa lo malo que usted haya sido, ni el pecado que haya cometido. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema de algunos, hermanos, es que nosotros, el Señor nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Si el Señor borró esos pecados, ¿por qué los sigue cargando? Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron.
Bendito sea el Señor, amén. Por tanto, dice la palabra, sigue diciendo, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Fíjate, dice en su cuerpo. Usted no se pertenece a sí mismo. No, que yo hago esto, que yo hago esto, y que yo me hago esto en mi cuerpo y me hago no. Su cuerpo le pertenece a Dios. Pregúntele a Él primero. Pregúntele a Él primero lo que usted va a hacer. Entonces, si Dios le da permiso, bueno, usted hágalo. Pero si el Señor no le da permiso, no lo haga. Lo peor que uno puede hacer, hermanos, es estar fuera de la voluntad de Dios. Hay personas que están fuera de la voluntad de Dios, hay otros que están en la voluntad permisible de Dios, que Dios te permite, no es la voluntad de Él, pero ok, te voy a dejar ahí para que aprendas, pero te voy a traer. Y hay otros que están en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo, pastor, que estoy en la perfecta voluntad de Dios? La palabra. Si usted está estudiando la palabra y usted está obedeciendo la palabra, usted está en el centro de la voluntad de Dios. Usted está en la perfecta voluntad de Dios. Y lo que le venga a su vida es porque Dios lo permite con un propósito. Porque todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿somos, hermano, o no somos? ¿Somos o no somos? Si decimos que tenemos comunión con Dios, en otras palabras, si decimos que somos hijos de Dios y vivimos practicando un estilo de vida pecaminosa, dice la palabra del Señor que mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿sabe qué? Nos mentimos a nosotros mismos, porque a Dios no. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que vivamos en la luz. Les animo, hermanos, esta tarde a que vivan en la luz. No viva en tinieblas, viva en la luz. Pastor, es que tengo me domina este vicio. Tengo este vicio, soy del Señor, me entregué al Señor, vivo para el Señor, pero este vicio me domina todavía. Hermano, entrégueselo completo al Señor. No hay vicio, no hay problema que el Señor no pueda romper. Que se tarda un poco, bueno, Dios sabe. A veces tenemos que estar dentro del horno de fuego un ratico. Tenemos que estar ahí en ese horno de fuego un ratico. Y después el Señor nos saca. Es como el oro. El oro, para que salga su pureza, tiene que estar allí, en el fuego. Y es a través del sufrimiento que Dios forma nuestros corazones. Es a través de las cosas difíciles que Dios forma nuestros corazones, hermanos. Entonces, los animo a estar, a vivir en la luz. Muchas personas piensan que cuando nosotros nos convertimos en cristianos, cambiamos de religión. Ya cambiaste de religión. No, hermano, no cambiamos de religión. Cambiamos de relación, que es muy diferente. Cambiamos de relación. Ahora sí tenemos una relación verdadera con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes teníamos una relación estrecha con el padre de mentiras, Satanás. Esa era la relación que teníamos nosotros estrecha. Vivíamos en pecado y nos encantaba hacer lo que le desagrada a Dios y por ende ofendíamos a Dios. Pero ahora tenemos una relación estrecha con Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A través de Jesucristo. Ahora caminamos en la luz. Caminamos con un deseo de hacer la voluntad de Dios. Antes nos escondíamos, como hizo Adán y Eva. Usted sabe que la persona que anda en pecado abierto se le esconde a Dios. Está escondido. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron? Se escondieron. Hay un montón de gente que está escondida. Yo siempre les he dicho el testimonio cuando yo me escondía del Señor.
que me iban a buscar, los hermanos me iban a buscar a la casa y entonces yo me tiraba en el suelo y me escondía. Y le decía a mi esposa, dile que no estoy. Pero ¿de quién me estaba escondiendo yo, hermano? ¿Me estaba escondiendo de Dios? No, porque Dios todo lo ve. Pero mi ignorancia me estaba escondiendo de Dios, pero no me pude esconder. No me pude esconder más. Asimismo, a todos ustedes, ¿verdad? No se pudieron esconder de Dios. No nos podemos esconder de Él. Y no nos escondemos y le servimos hoy a Dios, no porque tenemos temor de que nos va a castigar, sino porque lo amamos. Deseamos hacer la voluntad de Dios, deseamos complacer el corazón del Padre. Por eso lo hacemos. Ay, no, es que mucha gente se imagina a Dios como un garrote, que cada vez que vas a hacer un pecado, ¡pum!, el Señor te va a dar. No, el Señor sabe que tú te vas a equivocar como su hijo, como su hija. Pero Él está ahí también para levantarte. No te quedes ahí. Pide perdón, límpiate, levántate y sigue adelante. Porque Él te ama. Pero va a tratar contigo hasta lo último. Y te va a disciplinar. Amén. Ahora, hermanos, entendemos que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora nosotros sabemos que Él es muy real en nuestras vidas. Él camina con nosotros. Ahora nosotros, hermanos, sabemos que Dios es santo y que Él espera que sus hijos también sean santos. El Señor dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16: sean santos porque yo soy santo. También dice en Hebreos capítulo 12 versículo 4: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Iglesia, vivimos en una época en que los creyentes no conocen lo que es la santidad. El Señor los salva, pero no se les enseña cómo quiere Dios que vivamos. Oiga bien, no como el pastor quiere que vivan, no, como quiere Dios que nosotros vivamos. Amén. Porque no es solamente ustedes, sino que el pastor también tiene que vivir como Dios manda en su palabra. Había un hombre que se llamaba Juan Wesley, que fue el fundador de las iglesias metodistas. Ustedes recibieron un papel, creo que todos tienen un papel que le dio la hermana Ismar. Por ahí yo quisiera que ustedes prestaran atención a ese papel y lo leyeran aquí conmigo. Este hombre, Juan Wesley, conoció a un hombre que se llamaba Juan Fletcher. Juan Fletcher. Y él decía que él no había conocido a un hombre que sea más santo que él. Que Juan Fletcher no había conocido, Juan Wesley no había conocido a un hombre más santo que Juan Fletcher. Dice que Juan Fletcher diariamente se autoexaminaba para saber si su vida estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Él se hacía unas preguntas que, hermanos, vale la pena mencionar. Ustedes las tienen ahorita ahí en sus manos. Y creo que estas preguntas nos sirven a todos nosotros hoy en día también para alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios. Número 1. Él decía: tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando desperté esta mañana. Usted sabe cómo la mente a veces se va por todas partes, ¿verdad? Tuve cuidado de eso. Me he acercado a Dios en oración y he dado lugar a la pereza o al abandono espiritual. He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas. Él está en todas las cosas,
hermano, hasta las más pequeñas. Me he negado a mí mismo al usar palabras, al expresar pensamientos poco bondadosos. 5. He estudiado las sagradas escrituras hoy para renovar y alinear y alimentar mi alma. Esa la agregué yo ahí, porque yo creo que sin esa se derrumba todo lo demás. La número 6 dice: me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar. He aprovechado, el 7, he aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas, mis oportunidades, según la luz que Dios me ha dado. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de mis hermanos en Cristo? He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía haber guardado el dinero para la casa de Dios. He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de palabras no falta el pecado. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? Y por último, mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo. Este hombre se levantaba, imagínese usted, este hombre se levantaba todas las mañanas y se hacía esa pregunta para alinear su vida a la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. En el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Quiere decir que usted dice: no, ahora yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. A veces nos levantamos nosotros, hermanos, en la mañana y decimos: voy a hacer esto y voy a hacerlo. Planeamos nuestro día. ¿A cuántos les sale perfecto? Es mejor que nosotros vayamos primero a Dios y le pongamos el día: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, yo voy a hacer esto, esto y esto. Estamos hablando en el estudio de lo que es la oración, ¿verdad? De lo que es ponerlo a Él primero, darle las primicias a Dios. Primero yo voy en oración, en la lectura de la palabra, y después todo lo demás. Y me reviso, como hizo este hombre, me reviso. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Usted se imagina, hermano, Dios, el Espíritu Santo vive en usted. Dios, Espíritu Santo, vive en usted. ¿Usted sabe qué privilegio tan grande es ese? Que un Dios tan grande vive en hombres tan pequeños como nosotros. Wow, eso es un privilegio demasiado grande. ¿Ah? Medite en eso y hágase esas preguntas también para que alinee su vida a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor en esta mañana. Hermanos, concluyo con esto. El Señor nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. Ustedes, hablando de nosotros, el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, o sea, no sala, si esa sal no sala, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿Con qué? Hay hermanos que han perdido su sabor porque no hay testimonio, no hay palabra, no hay oración, y han perdido su sabor. Entonces, ¿con qué recupera la sal? El sabor. Vuelve otra vez a la palabra, vuelve otra vez a la oración, vuelve otra vez a congregarte,
Vuelve otra vez a buscar a Dios en intimidad. No estoy hablando de una oración de 5 minutos, no te estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de una intimidad real con Dios. Un tiempo con Dios, como nos llamamos aquí la iglesia. Ese nombre nos lo dio el Señor. Que no te pasen 24 horas sin tener un tiempo con Dios. Entonces continúa diciendo, ya no sirve para nada, dice el Señor, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cuando nosotros andamos así, insípidos, pues entonces el diablo nos agarra y nos humilla. ¿Ves? Nos pone en vergüenza delante de la gente. Yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero entonces como no tiene sabor. No, pero es que yo no sabía. Hay gente que lleva en el trabajo trabajando muchos años, pero nadie sabe que es cristiano. Cristianos a la secreta. No, hermano, el Señor dice que seamos luz. Esto se los digo en amor, no para que se sientan culpables. Se los digo en amor, para que seamos luz. El Señor dice que nosotros somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra. Dice, ustedes son la luz del mundo, continúa diciendo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. ¿Ves? No se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre. Sobre el candelero. Sí soy cristiano, lavado con la sangre de Cristo. ¿Verdad que sí? Soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Así te rechacen. Nosotros tenemos que temerle más a Dios que a los hombres, hermanos. No le teman al hombre. El Señor dice, no le teman a los que puedan matar el cuerpo. Témanle al que puede echar el alma en el infierno. Témanle a Dios, a Él. Y ese temor no es de, no, sino es de respeto, de reverencia, de seguridad. Usted está seguro en Él, en el Señor, que nadie lo mueve, porque su identidad se encuentra en Cristo Jesús, no en los hombres. Que si este me aprueba, el otro me aprueba. No, con que me apruebe Dios es más que suficiente. Porque a Él nos debemos, al Señor. Continúa diciendo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Quiere que brillemos delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Donde quiera que nosotros somos la presencia de Dios en esta tierra, porque Él vive en nosotros, somos sus hijos. Así que todo cuenta, todo lo que nosotros hacemos cuenta para este mundo y en la eternidad. Cuenta. Cada gesto que usted le hace en el trabajo a cualquiera, le dice, Dios te bendiga. ¡Fum! Y hay personas que como que, yo a veces le he dicho a gente, Dios te bendiga, y como que se sienten así extraños. Pero no nos dejemos intimidar por nada ni por nadie. Nosotros somos la sal, somos la luz, digamos que somos cristianos. El Señor dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, aquí en esta generación pecadora, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, Jesús, se avergonzará de nosotros en los cielos. Así que seamos fieles a Dios. Yo siempre he dicho que en el último momento de nuestras vidas, cuando usted saque la suma, la cuenta de su vida, no que si tengo 2 casas, 3 casas, carros, motos, propiedades, nada de eso, usted no se va a acordar de eso, ni se va a llevar nada de eso en su vida. Lo que usted hizo para Dios, eso cuenta. Lo que usted hizo para Dios en su familia, en sus hermanos, en la comunidad, donde quiera que Dios lo lleve, eso es lo que va a contar. Usted sabe que es triste cuando nosotros vemos una persona en el lecho de su muerte
y se queja. Ay, hubiese hecho esto. Ay, le hubiese dado un abrazo a mi esposa. Ay, le hubiese pedido perdón a esta persona. Y empiezan a lamentarse. Qué lindo es que nosotros seamos libres, y lo somos. Y lo somos. Algunos hermanos todavía no son libres en sus mentes, pero en el nombre de Jesús, en esta mañana, amén. Somos libres en el nombre de Jesús para expresar amor verdadero, amor de Dios. Que usted le pueda decir a una persona: te amo, te quiero. Porque hay gente que confunde el amor. Hay diferentes tipos de amores. Está el amor de Dios, está el amor de un hermano. ¿Okay? Un hermano en Cristo, una hermana en Cristo. Usted le puede decir: te quiero, te amo en el amor de Cristo. Y eso es un amor santo. ¿Okay? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana?